Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy nos visita el doctor Álvaro Cuadra. Se trata de un prestigioso pensador, ensayista y catedrático chileno, que nos ha acompañado en la revista ISEL 2009 y desde entonces hemos mantenido con él una comunicación virtual. Además, ha tenido la generosidad de dedicarnos en esta, su corta visita a Buenos Aires, la posibilidad de entrevistarlo. Gracias por todo esto, Álvaro. Gracias a ustedes por invitarme. Antes de obtener tu título de doctorado en Semiología y Letras en la Sorbona, obtuviste los grados de licenciado y magíster en Letras en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sabrás perdonar mi interés por conocer cómo es la vida de un graduado latinoamericano en esa histórica Universidad de París, que fuera sede de ocupaciones como las ocurridas durante las protestas del Mayo francés. A ver, para poner las cosas en su lugar, yo estudié durante los 80 y no durante los 60, así que no soy tan viejo. Sí, París es un tópico latinoamericano. De hecho, es casi una peregrinación de los intelectuales latinoamericanos, y uno ya se encuentra con gente que viene de México, de Colombia, o de Chile, o de Argentina. Y en este sentido no es nada nuevo, no es novedoso estudiar allá, y no era novedoso, menos en los años 80, en que América Latina vivía horas difíciles, hablo por Chile, en que se vivía, digámoslo así, una corriente de exilio en París de varios chilenos y en general en Europa. Lo mío fue felizmente una beca, no fue pero a su manera también fue un autoexilio, es decir, aprovechar el tiempo en estudiar en Europa, mientras en Chile se sucedían cosas terribles, una dictadura conocida. De tal manera que mi vida, debo ser honesto, en Francia fue muy grata. Fue muy grata, me encontré con muchos amigos solidarios, latinoamericanos, entre ellos argentinos también, y una vida dedicada, diría yo, a profitar, a aprovechar esas grandes bibliotecas, esos medios de que dispone una capital como Francia. Y en el caso particular mío, fue también la vivencia de Europa, es decir, si bien el epicentro de toda mi actividad era la Universidad de la Sorbona, allá no es como acá, y te invitan a Holanda, y te invitan a Suecia o a Alemania, y todo lo haces por tren, y lo haces relativamente barato, de tal manera que diría que fue una experiencia intelectual, una experiencia vital,
Y también, ¿por qué no decirlo?, una experiencia de solidaridad latinoamericana, en la cual participaban, por cierto, muchos franceses. Fue vivir esa cosa Babilonia, en francés, en inglés, qué sé yo, en español, y creo que como etapa formativa ha sido en mi vida determinante y valiosa. Y en general recomiendo para los jóvenes latinoamericanos que quieran proseguir estudios de posgraduados, sí, vivir y atravesar esa experiencia en otros lugares, con otros pueblos y en este nuevo, claro, contexto histórico. Creo que hace muy bien a un latinoamericano mirar su continente, su país y su continente desde afuera. Me atrevería a decir, nunca me sentí más latinoamericano que en suelo europeo. Y aquello lo pongo como ejemplo. Yo salí por la vía del Perú y cuando salí, Perú me pareció un país tan distinto al mío. Y regresé por la vía Perú. Y cuando regresé, me pareció tan parecido al mío. Finalmente esa lección nos la da Europa. Y allá nos recuerdan, de hecho, nos decían latino, es decir, da lo mismo ser mexicano, uruguayo o chileno. Y ese concepto de sentirse latinoamericano, yo diría, se acentúa, se subraya en Europa. Es la experiencia que yo tuve. Tus trabajos recuperan una mirada inédita de las transformaciones derivadas de la hiperindustrialización de la cultura y la expansión de las sociedades en América Latina. A propósito de ello, encontré, y si me permitís la descripción, una sentencia categórica en uno de tus artículos. Ha nacido la videopolítica. ¿En qué consiste y cuáles son sus atributos? ¿Qué pregunta? A ver, digamos por de pronto que yo no inventé el término. Se viene usando en estudios culturales y ciencia política desde hace años. El Estado seductor, la videopolítica, ¿verdad? Podríamos resumirlo del siguiente modo. La irrupción de las nuevas tecnologías numéricas, es decir, de los computadores y de Internet, no significa tan solo el advenimiento de nuevos aparatos. Significa fundamentalmente un cambio en los modelos de comunicación humanos. Para resumirlo y ponerlo muy en sencillo, en la era de la radio existió siempre un eje central, un punto emisor central, que podía ser la BBC de Londres o la radio Mitre acá en Buenos Aires, ¿no es cierto?, transmitiendo para una población indiferenciada en todo el país o en todo el mundo. Ese modelo comunicacional se llama broadcast, radiodifusión. Y es un modelo que, si bien alude a la radio, yo lo aplicaría a la prensa periódica de gran tiraje que saca el diario en la capital y la distribuye a todo el país. Pero también a la televisión, a las cadenas nacionales, donde el estudio está en la capital para todo el país. Prensa, radio, televisión. El mundo entero funcionó broadcast. Pues bien, las nuevas tecnologías nos traen la increíble novedad de que ahora miles de personas pueden ser emisores, receptores. De hecho, no son ni emisores ni receptores, son usuarios. Y como usuarios, se comunican horizontalmente entre ellos ad infinitum. Que ese modelo nuevo se llama podcast. Pasamos del broadcast al podcast, en que cada uno es emisor-receptor. ¿Cómo puede funcionar la política en el podcast? Si una campaña electoral suponía el esfuerzo
De hecho, suponía las brigadas de propaganda de un partido o de un movimiento, el control de una radioemisora, ponerse a imprimir miles de carteles para todo el país y el candidato Juan Pérez se presentaba. La última elección del presidente Obama en los Estados Unidos ha puesto de manifiesto que basta un video en YouTube con un discurso de Obama y usted tiene 8 millones de visitas en menos de 60 días. 8 millones de visitas en 60 días con la imagen Yes We Can. ¡Wow! Sin pósters, sin movilizar a escala nacional a los partidos, comillas, en brigadas de propaganda. ¿Qué vale más? ¿Juntar 1 millón de personas en el Obelisco o tener 15 minutos en prime time en televisión, como en Isel TV? Sin duda los 15 minutos. Sin duda los 15 minutos. De eso se trata. La videopolítica es el ejercicio de lo político en los medios. Es el ejercicio de lo político en modalidad podcast. Es decir, en las redes sociales, en las pantallas televisivas. ¿Por qué? Porque finalmente la política apela al imaginario social, es decir, a la mente de las personas. ¿De qué manera puedo estimular ese, comillas, imaginario histórico social? En una cultura que por definición es mediática. Pues bien, a través de los medios. A través de los medios. Ese es el camino. Y por eso ocurren paradojas increíbles. Y por eso estuve hace poco en Ecuador y entiendo la lucha del presidente Correa por poner límites al ejercicio mediático. Porque si bien el presidente Correa está llevando adelante una revolución ciudadana, ¿no es cierto?, que es su discurso político, pues bien los opositores controlan todos los medios. Y si la oposición controla los medios, usted puede tener formalmente el gobierno, pero nada más. Nada más. Y es un gobierno que será siempre acosado, ¿no es cierto?, y finalmente derrotado. ¿Por qué? Porque se alimenta el imaginario adverso de la población. Tienen el gobierno, pero no el poder. Podríamos decirlo, podríamos decirlo. De tal manera que entender la política como videopolítica, yo diría es el diagnóstico del siglo XXI. El diagnóstico del siglo XXI. Y pienso que las sociedades latinoamericanas están claramente orientadas en esa dirección, en el mediano plazo. En el mediano plazo. De tal manera que esta es una noticia para que tomen nota a todos los políticos de la región, ¿no? Álvaro, ¿cómo definís a la cultura que emerge de estos fenómenos que mencionábamos antes? La hiperindustrialización y la expansión de las sociedades de consumo en este siglo. Efectivamente. Un diagnóstico mínimo de lo que está pasando. A ver, pongamos las cosas en su lugar. Este es un fenómeno, en primer lugar, podríamos decir, planetario. Está ocurriendo por doquier. Y tiene dos grandes vectores. Vector número uno, podríamos llamarlo la convergencia tecnocientífica. ¿Qué es la convergencia tecnocientífica? Es la conjunción de una serie de tecnologías que se hacen presentes. Particularmente la capacidad de almacenamiento de datos. Eso se llama logística o informática. Es decir, poner datos en un disco duro y almacenarlos primero como bytes, kilobytes, megabytes, ¿no es cierto? Y ahora terabytes, y de acuerdo a una ley que se llama la ley de Moore, duplicándose cada 18 meses aproximadamente. Es decir, toda la Biblioteca Nacional en un CD. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toda la Enciclopedia Británica en mi pendrive.
o en memorias virtuales en la red. Eso, sumado a otro fenómeno, también tecnocientífico, pero distinto, las telecomunicaciones. Es decir, la posibilidad ya no solo de almacenar, sino de transmitir paquetes de información a distancias inconmensurables a la velocidad de la luz, vía satélite, por fibra óptica, por cualquier medio. Si usted junta esas dos cosas, lo que tiene es a portas una revolución de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria humana fue administrada por la escritura. Se anotaba en papel. Los paquetes de información se llamaban libros y las bases de datos se llamaban bibliotecas. Y esto fue así desde que los fenicios, hace 25 siglos, inventaron el alfabeto, ¿cómo se dice? La escritura alfabética. Lo que se está desestabilizando son 25 siglos de historia, pasando de un universo que se llama escritura, grafósfera, a un nuevo universo que se llama audiovisual, digital, videosfera. Si usted hace eso, este es un cambio mayúsculo, mayúsculo. Ese es el primer elemento. Estamos pasando hacia la videosfera. Las nuevas generaciones escriben mal, leen poco, pero son unos verdaderos hackers a la hora de jugar con los aparatos. Y no es raro que sean nuestros hijos o nuestros nietos los que vengan en nuestro auxilio ante cualquier problema con el computador. Ellos saben más que los inmigrantes digitales que somos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son nativos digitales. Y a esto se suma un fenómeno sociopolítico que es de radical importancia. Durante el siglo XIX, el siglo XX, yo diría, se erigió en todo el mundo una lucha por la igualdad social, y eso tuvo un nombre, se llamó socialismo, y eso se encarnó, para bien o para mal, en un socialismo real, Unión Soviética, mundo socialista, etcétera, etcétera. La caída del muro marca el ocaso de esa versión de la historia humana, en lo inmediato. No de la utopía, pero sí de su realización histórica. Y marca al mismo tiempo la expansión del mundo capitalista, del capital, de los flujos de capital. Entonces la inversión alemana, norteamericana, ¿no es cierto? Y marca también un cambio, en el caso de China, un cambio, una deriva que podríamos llamar una suerte de capitalismo de Estado, ¿cómo le llaman los chinos? Socialismo de mercado, como sea, donde el orden político queda en manos del Partido Comunista Chino, pero el orden tecnoeconómico es manejado por los flujos de capital. ¿Es decir? Ahora, en su versión occidental, más radical es neoliberalismo, y es lo que nos toca vivir en Chile, Colombia, México. En el caso de Argentina, entiendo que ustedes están más en los límites del keynesianismo todavía, ¿no es cierto?, con una presencia estatal importante, para bien o para mal. Dos detalles para los argentinos. Como una de las naciones más cultas de América, en realidad mirando siempre a la modernidad francesa, tema que habría que entrar a estudiar en la arquitectura bonaerense y en ciertas costumbres. Me gusta eso de los argentinos, me recuerda a París, me guste o no me guste, el Tortoni, en fin. Esa mirada de Argentina hacia Europa, que fue la modernidad del siglo XIX, fueron las oligarquías, como dicen acá, la vacunocracia argentina, mirando a París e imitando a París. El Tortoni es el Café Flore y la Rue Saint-Michel, ¿me entiende? El subte, c'est le métro, etc. Yo hago ese paralelo, y está bien. El punto es que bien pudiera ser, y habría que decirlo, primero, que el eje cultural europeo, y lo dice Hobsbawm, que acaba de morir, Eric Hobsbawm, un gran historiador izquierdista, socialista, laborista inglés,
dijo el siglo XX marca el fin del eurocentrismo. Y lo entiende bien, porque ahora es más importante la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, es el dólar, el patrón dólar, en fin. Y efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial se mira a Norteamérica. Me parece que tras la caída del muro habría un nuevo giro. Y Shanghái, Pekín y el yuan hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Es decir, el siglo XXI es un siglo en donde China estará presente. Y junto con China, el Pacífico estará presente. Eso es lo que no estoy inventando nada. Entonces, insistir nostálgicamente en seguir marcando a Europa me parece un riesgo innecesario. Yo pienso que los países latinoamericanos tienen que abrirse y entender el mundo como un mundo multipolar. Yo creo que el éxito latinoamericano pasa por el mundo multipolar. De hecho, me gustaría mucho ver a Brasil en el Consejo de Seguridad. Creo que está bien. Creo que esas cosas hay que alimentarlas. E internamente en América Latina yo apostaría a la integración, y en eso saludo a los argentinos. No me parece nada disparatado y lamento que mi propio país no esté en esa orientación. Yo creo que la integración latinoamericana es imprescindible, es necesaria y confío en que dará sus frutos a mediano plazo. El Mercosur, UNASUR, son iniciativas que hay que tomar en serio. Mire usted lo que acaba de pasar en Paraguay, ¿no es cierto? Que aparte de todo es un grotesco, o sea, ya basta. Creo que si vamos a medir a Latinoamérica con ciertos índices de civilización, no debiera volver a ocurrir lo que pasa en Paraguay, ¿ya? Es decir, debemos alejarnos de lo que los americanos llaman los banana country y tomarse en serio el destino de estos países, ¿ya? Yo sé que hay variables que no manejamos, como la corrupción, como nuestra propia historia, etcétera, pero el esfuerzo serio de cualquier político en Latinoamérica, integración, democracia, profundizar la democracia. La verdadera revolución latinoamericana, si me permite, no es otra que transformar el discurso democrático en historia. Radicalizar el discurso democrático. No necesitamos por ahora otro horizonte. ¿Me entiendes? La democracia, pero de verdad. La democracia que incluya a los villeros. La democracia por una educación gratuita. La democracia por los derechos humanos. La democracia por la paz. Ese es el horizonte latinoamericano. Esa fue la causa por la que murieron nuestros próceres. Eso fue la causa. Y ese es el abrazo de San Martín y O'Higgins en Chile, en la batalla de Maipú. Entonces, estos dos elementos, la convergencia tecnocientífica y la expansión del capital en sociedades de consumidores, que daría para mucho más, están marcando el etos de nuestro tiempo. Y en el caso de los latinoamericanos, debemos aplicarlo a nuestras sociedades, luchar por ello. En el caso chileno, luchar por profundizar la democracia entre nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un sistema tecnoeconómico bastante excluyente, que produce crecimiento, que produce riqueza, pero no para todos. Pero no para todos. Y si hemos de ser honestos y consecuentes y patriotas, bueno, yo quiero que mi pueblo coma, se eduque y viva con dignidad. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Te entiendo, Álvaro, pero estamos llegando al final ya. ¿Cómo no? Te voy a hacer una propuesta. A ver si cerramos el programa del día de hoy acá y nos quedamos conversando y le ofrecemos a aquellos que nos están viendo la próxima semana mucho de lo que me queda todavía por preguntarte. ¿Te parece? Me parece muy bien. A ustedes les agradezco por acompañarnos. Esto ha sido ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. La propuesta está hecha. Los esperamos la próxima semana con el doctor Álvaro Cuadra en una nueva emisión de este programa. Buena vida para todos. Los esperamos.
Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Si usted nos vio la semana próxima pasada, sabe de qué se trata. Nos encontramos en compañía del doctor Álvaro Cuadra. Nuevamente, gracias Álvaro por acompañarnos. No, encantado. Quedado de lo que fue nuestro encuentro, mucho por preguntarte. El 18 de mayo del año 2011, en la contratapa del diario Página 12 se encontraba una columna tuya, cuyo título es Mentiras verdaderas. Por entonces, el gobierno estadounidense procuraba capturar a Osama Bin Laden. Me voy a permitir leer algo que vos escribiste en el cierre de esa columna para que lo amplíes a todos aquellos que nos están viendo. Más bien estamos ante una desestabilización global del sistema informativo mundial, en que cada noticia da origen a discursos alternativos que la desmienten o, por lo menos, la relativizan. De suerte que, cuando el documento pierde su espesor informativo referencial, surge un mundo en que lo único posible es el imperio de las mentiras verdaderas. Sí. Lo escribí a propósito de la muerte de la operación que hicieron unos comandos norteamericanos anunciando la muerte de Osama Bin Laden, acusado de terrorismo internacional. La cuestión es la siguiente. Desde el momento en que Forrest Gump le da la mano al presidente Kennedy en esa película, e incluso logran dibujar el pulgar pixel por pixel para que calce Kennedy con el actor. Pues bien, desde el momento en que usted ve eso, yo puedo hacer cualquier cosa. Cualquier imagen puede ser falsificada, desde un ovni hasta el Papa. Técnicamente, ¿qué significa? El documento, en este caso el video documento o documento audiovisual, pierde toda verosimilitud. No es garantía de verdad. Es falsificable. Por tanto, ¿puedo yo creer de aquí en adelante cuando usted me diga, no, esto fue filmado en vivo y en directo? Le voy a poner un segundo ejemplo para esclarecer mi punto de vista. En la primera guerra del Golfo, la CNN fue la encargada de mostrarnos la guerra. Por cierto, mostrarnos la versión norteamericana, es decir, la versión del Pentágono, en rigor la versión del agresor, o de una parte. Sí, una mirada sesgada. Digámoslo así. Entiendo que varios cientos de miles de árabes fueron asesinados, hombres, mujeres y niños, en virtud de la tecnología digital que usó Estados Unidos, pero no lo vimos, solo vimos a los chicos de Brooklyn manejando sus supertanques, o vimos desde el avión cómo explotaba un blanco, el Target.
La cuestión es la siguiente. En la Segunda Guerra del Golfo, los árabes, entendiendo el problema, ¿qué problema entendieron? Entendieron el problema de que las noticias, lo que informa al mundo, es el que tiene la cámara. Si la cámara la tienen los ingleses, los norteamericanos, y tener la cámara es, bueno, tener una cadena mundial como la BBC, tener una cadena mundial como la CNN, la NBC, que le transmite en vivo. La pregunta es, ¿qué es transmitir en vivo? Transmitir en vivo es sincronizar la temporalidad de las conciencias humanas con la temporalidad de las imágenes emitidas por los medios. De tal manera que yo hago que la humanidad viva el presente que yo muestro. En una palabra, los medios mundiales están inventando el presente, están construyendo la historia. Y lo que no está allí no existe. Hubo una guerra en Sudán de más de 30 años. Nunca me enteré de ella. Murió 1 millón de personas en un año en Ruanda. Y a nadie le importó. No fue noticia. Sin embargo, logro hacer de Saddam un canalla en menos de un año poniéndolo en los medios. Y después de que lo he convertido en un sátrapa, que debe tener su fundamento, pero lo acentúo, lo liquido. Es decir, fabrico el presente, fabrico la historia, manipulo la historia. Y si el día de mañana al presidente de una potencia extranjera se le ocurre incluir en el eje del mal, para desgracia de ese país, a un gobernante, se acabó. Y te conviertes en el malo de la película. Porque a él se le ocurre que tú eres del eje del mal. ¿Y qué es ser del eje del mal? Bueno, no consentir con los grandes intereses de esa gran potencia hegemónica. Si hay algo que no me gusta, te incluyo en la lista. Te incluyo en la lista. Y claro, también te puedo sacar si se ablanda. Creo que Obama ahora ha dicho que Chávez, por ejemplo, no es tan relevante ya. Baja el tono. Entonces, no sé. Como decía anoche, Chávez salió hasta dándose un beso en un montaje. Entonces, lo que quiero decir yo es que, efectivamente, las mentiras verdaderas, quiero decir que las imágenes del mundo son, en una cultura mediática como la que vivimos, son la construcción de los medios. Por lo tanto, es fundamental para nuestros países tener una voz, ser capaces de hacer presente nuestra historia y decirla. Felizmente el mundo árabe, no sé si bien o mal, desconozco las noticias, tienen ahora Al Jazeera y otros canales que transmiten en árabe y transmiten del otro lado la historia. Tengo entendido que aquí en Latinoamérica ya hay un canal, Telesur, ¿no es cierto?, que ha comenzado. Bien, yo creo que Mercosur podría tomársela muy... es más, invitaría a los gobernantes latinoamericanos a tener un capítulo Mercosur mediático, con un canal latinoamericano, con radio latinoamericana, ¿ya?, que pudieran ver nuestros hermanos paraguayos, aunque algún tipo decidiera tomarse el poder, pero que Mercosur garantizara libre información a través de un canal, a través de la radio, para todo el ámbito latinoamericano. Yo creo que esas cosas son importantes. Es importante tener un satélite y un canal, les vuelvo a repetir, de integración latinoamericana. Es decir, no entiendo por qué no se ha hecho. Y se podría financiar, donde hayan argentinos, venezolanos, brasileños, chilenos, ¿me entiende? Y donde podamos colaborar y hacer oír nuestra voz, ¿no es cierto? Porque los argentinos, porque los chilenos, porque los brasileños somos distintos de otras latitudes y tenemos otros intereses. Para nosotros las problemáticas son bastante comunes, lo conversábamos, tenemos nuestros problemas. ¿Por qué no exhibirlos de ese modo? Sin mentiras verdaderas, con nuestra verdad. Eso, con nuestra verdad, que está hecha,
tiene sabor a facturitas, ya vino tinto. Me venís respondiendo de alguna manera la pregunta que te iba a formular, A ver. te iba a proponer que hablemos de la democracia. En 2005, en un reportaje que le efectuaron a De Sousa Santos, él decía que políticamente nos encontrábamos en una democracia de baja intensidad. Referiría a todas estas asimetrías de lo social, lo político, lo económico, la corrupción naturalizada. Creo que el escritor portugués se refería a las democracias latinoamericanas. ¿Coincidís con esa opinión? Bueno, en principio sí, y me refiero particularmente, y he llamado de ese modo a la democracia en Chile. No me corresponde a mí emitir opinión sobre la realidad argentina presente o brasileña presente. Hablo por Chile. Y efectivamente me parece que hay un déficit democrático, en el caso chileno, y quizá parte de esa experiencia se pueda extrapolar a otras naciones latinoamericanas, no lo sé, dando cuenta de lo que son nuestros problemas comunes. En el caso de Chile resulta bastante evidente. Nosotros del año 73 al año 90 del siglo pasado vivimos la tragedia de una dictadura militar cruenta, difícil, de Augusto Pinochet, que felizmente fue desbancada, fue barrida del poder. Sin embargo, como todas estas cosas son siempre a medias, el dictador dejó instalada su constitución, el cuerpo legal, la Carta Constitucional de Chile, que aún hoy nos rige y que impone una serie de restricciones a lo que yo entendería por democracia. Hasta hace poco, por ejemplo, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por derecho propio, eran nominados senadores designados. O sea, de comandante en jefe a senador designado. ¡Wow! Sin más trámite. Sin más trámite. Duplicándolo, triplicando el sueldo además. Por si fuera poco, existe una legislación electoral binominal que obliga a que los partidos chicos tengan que participar en asociaciones para que siempre se produzca un equilibrio indispensable, 50-50, entre la derecha y los partidos opositores. Eso se llama ley binominal. Demócratas o republicanos, algo así. Ahora, como es una constitución espuria, me atrevería a decir en el límite, ilegal en su origen, tiene la cláusula de que es ilegal cualquier modificación de una constitución ilegal como esta, prohibiendo los plebiscitos, cualquier asamblea de ciudadanos, o sea, no se puede impugnar. Es un juego macabro. La lucha por estos días de los opositores es instituir una asamblea constituyente de ciudadanos para reclamar otra constitución, algo que ha sido hecho en Colombia, en Ecuador, no sé acá, pero ha sido hecho en otros países sin mayor drama. En Chile es problemático. Entonces uno se pregunta, ¿es posible hablar de democracia cuando el script, el libreto, ha sido redactado por mano militar? Eso es lo político. Desde el punto de vista económico, se ha instituido un orden neoliberal que tiende a la concentración de la riqueza y a la marginación de los más débiles y de los más pobres. En Chile tenemos un 20% de pobreza extrema aproximadamente. 1 de cada 5 chilenos vive en la pobreza y en la indignidad de la villa miseria, del desempleo y de la falta de oportunidades. Si a eso le agregamos a una clase media pauperizada por los bancos, llegamos a la conclusión de que más o menos un 60%, quizá un poco más, un 60% de Chile es relativamente pobre. Relativamente pobre. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué novedad me trae el neoliberalismo? Que borra la palabra libertad o la entiende como libertad de comercio.
es ponerse del lado de los poderosos y es olvidarse de los trabajadores, de la gente común, de la gente de a pie. ¿Se fijan? Entonces mi problema es cómo restituir un orden económico más inclusivo y un orden político más democrático. Porque las luchas del siglo XX de nuestros pueblos fue muy clara, en el caso chileno, frente a un régimen aristocrático, oligárquico. Se instituyó un Estado fuerte. Un Estado fuerte. Porque es la única manera de favorecer a los más pobres. Esto lo hizo don Pedro Aguirre Cerda en 1938, en el primer Frente Popular, acá en Latinoamérica. Bueno, ese favorecer a la clase media. Ahora, en nombre de la libre empresa, usted desarma el Estado. O sea, desarma a los pobres. O sea, les quita educación gratuita, les quita salud gratuita. ¿En nombre de qué? De convertir todos esos derechos en un gran negocio. Colegios privados, clínicas privadas, y lo que era tu derecho ahora yo te lo vendo. Incluso las pensiones, que era una caja de empleados particulares, una caja estatal, no, ahora es un ISAPRE, AFJP, como le llaman acá, sí, algo así, y yo manejo tu dinero. Ojo, manteniendo la obligatoriedad. Estás obligado por ley a ahorrar parte de tu salario. Pero yo me aprovecho esa obligatoriedad para traer capitales y los administro yo. ¿Qué tal el negocio? Entonces, claro, hemos convertido los derechos de los trabajadores en negocio. Hemos convertido la democracia en una pura forma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese es el problema. Y a eso lo llamo yo una democracia de muy baja intensidad. ¿Por qué? Porque no se hace cargo de los derechos de la gente. De los derechos de la gente. Este problema que es chileno es latinoamericano. Quizá la única lección que podamos aprender nosotros latinoamericanos en el siglo XXI, después de tanta dictadura, después de tanto muerto, después de tanto dolor, no hay democracia sin los pueblos. No puede haber democracia sin los pueblos. Usted no puede gobernar de espaldas a la gente, olvidándose de sus derechos, olvidándose de su educación, olvidándose de los niños, de esas mujeres, bueno, de la parte fea de América Latina. Creo que no te doy ninguna noticia nueva si digo que tu figura en la web no se asocia a ninguna cofradía, sino al movimiento de los indignados. ¿Quién es y qué te indigna? Yo creo que ya he dicho grandes cosas que me indignan. Gran parte. Gran parte. Sí, yo no voy a serlo honesto. Y aprovechamos a enganchar con la cosa de Cortázar. Me gustaría tocar ese punto. Prometí en el otro programa y en este también que no podía dejar de preguntar en relación a tu amistad con Cortázar. Así que bueno, adelante. Sí, y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Efectivamente, estando en París, estudiando, trabé amistad a través de terceros, de pintores y poetas, con Julio Cortázar, de quien me jacto de haber sido un buen amigo. Él vivía en el norte de París, en la Rue Martel, con Carol Dunlop, su última mujer, ¿no es cierto? Lo conocí y fue muy generoso conmigo. Yo era un joven chileno desconocido y sin embargo fue muy solidario, muy amable. Yo creo que he tenido la suerte de conocer, y lo digo siempre, al mejor de los argentinos. Y por eso estaba en la UNESCO también Juan Gelman. De tal manera que, y un gran crítico, Saúl Yurkevich, de tal manera que volver a visitar este país, ahora por primera vez, no es la primera vez, pero casi, es como un reencuentro, es como, y siempre lo pienso así, para mí este viaje ha sido muy importante porque estoy viviendo el otro lado de la rayuela, el lado de acá. Vengo a conocer a Talita y a Traveler.
porque el lado de París ya lo conocía y ahora me toca el lado bonaerense de la Rayuela y conocer Suipacha y Talcahuano y Florida es una cosa para mí entrañable, entrañable. Y siempre hay tangos en la calle que me recuerdan que estoy en Argentina. Y Julio me dijo una vez, y creo haberle escuchado, algo muy bonito. Cuando yo le preguntaba por el Tribunal Russell o por los problemas en Polonia en ese tiempo, me dijo, mirá, yo soy y seré siempre un francotirador. Y que me gustó esa palabra, un francotirador. Es decir, un hombre libre, un hombre independiente de cofradías políticas. Sin embargo, capaz de lanzar lo suyo como un francotirador y decir verdades del porte de una catedral. Yo pienso que esa es la tarea de un intelectual, de una persona que se dedica a los libros, a escribir. Es una honestidad básica. Yo no trabajo para, no, digo lo que me parece. Y quizás sea ese mi aporte. Y ser un francotirador como lo fue Julio, como gran escritor, pues bien, en esa línea creo que es una enseñanza moral para los intelectuales latinoamericanos. O sea, yo lo rescato como figura moral a Julio Cortázar y a sus amigos, y creo que es una gran enseñanza que no se debe perder en América Latina. Me emocioné mucho en el Tortoni y me saqué una foto ahí junto a unas figuras de papier maché con la Storni, Borges y Carlitos Gardel. No, muy bonito. Lo había leído, lo había escuchado, pero fui y me saqué la foto. Y por eso todo esto tiene sentido. Yo diría que mi viaje a Buenos Aires tiene mucho sentido y tiene que ver con ser un francotirador, con no estar adscrito necesariamente a un partido. Yo tengo amigos en Chile, transversales. Al de la libertad. Si se quiere, al de la poesía, al de la libertad, al del Malbec, al de mis amigos argentinos. Sí, porque la vida también es algo que saben muy bien los franceses, ¿no es cierto? Joie de vivre, alegría de vivir, alegría de vivir. Y eso lo aprendí también de cosas. Fui con mi hijo a Ecuador, les contaba hace poco, a una ceremonia chamánica, de esas cosas indígenas, y aprendí la lección, una lección muy importante. Le pregunté a la gente ahí, finalmente, ¿qué es de la vida? Y el chamán respondió sabiamente, vivir bonito, vivir bonito. Y es un conocimiento central de América. Y yo me quedo con eso, con ese vivir bonito, que también es vivir libre, pero vivir en verdad, diciendo lo que tengo que decir. Y vuelvo a tú, tienes mucha razón, sí. ¿Qué me indigna? Vivir la mentira, la impostura. Y la mentira me molesta. La injusticia molesta. Aquello que no es correcto, que yo considero que no es correcto. Y eso, pienso, si algún sentido tiene la vida, hay que decirlo y gritarlo fuerte, sin miedo, sin miedo. Es el miedo el que paraliza. Entonces, y pienso al revés, que si uno va pensando con la verdad por delante, su verdad, siempre encuentra gente que lo escucha y que lo quiere. Y a esa gente uno la abraza. Y así como yo aprendí esta lección de Cortázar, esa es mi tarea, si se quiere, en mi país y en América Latina. Eso. Mucho gusto. Álvaro, gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Recuerden que podrán volver a ver la emisión de este programa o anteriores en nuestra página web www.isel.edu.ar. Buena vida para todos y los espero la próxima semana.